Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Alfredo Castro y esto es Aprende Historia con Tarik. En 1498, Cristóbal Colón parte de Sanlúcar de Barrameda para realizar su tercer viaje a América. Y será la primera expedición en llegar a la parte continental de América del Sur. Un año después, Alonso de Ojeda realizó otro viaje para explorar las costas más al norte del continente sudamericano, donde se da el nombre de Pequeña Venecia o Venezuela a estos territorios, por la existencia de los palafitos, que son las viviendas de los pueblos indígenas en la actual laguna de Sinamaica, donde los pilares son simples estacas o casas sobre el agua. La colonización de la Venezuela continental comenzó en el año 1502, cuando el Reino de España estableció el primer asentamiento permanente en Cumaná. En 1717, el rey de España, Felipe V, proclamarán el Virreinato de Granada, del que formarán parte Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Guayana. A principios del siglo XIX, ante la ineficacia del régimen económico y político de la monarquía española, llega a la emancipación política de sus colonias. Venezuela logra conquistar la independencia como parte de la campaña de Simón Bolívar para la liberación de Nueva Granada y la instauración de la Gran Colombia, que se declara independiente de España en 1821, bajo el mandato de Bolívar. En 1831, Venezuela se constituye como país soberano e independiente. La historia política desde su independencia definitiva en 1831 y durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX va a estar marcada por la toma de poder de diferentes caudillos, en su mayoría de origen militar. Después de dos grandes dictaduras, desde el año 1899 a 1958, aparece un movimiento cívico-militar que desembocará en un periodo democrático hasta la victoria mediante elecciones generales de Hugo Chávez. Y este periodo lo dejaremos para otro Tarik, porque este tiene tela, ¿eh? Así que después de esta breve introducción, comenzamos el viaje. En 1498, Cristóbal Colón se va a disponer a realizar su tercer viaje al continente americano. Y para ello parte de Sanlúcar. Y allí, esta va a ser la primera expedición que va a llegar a la parte continental de América del Sur. Durante este viaje se descubren las famosas Islas de las Perlas, a las que dio el nombre de las Margaritas, en la costa noroeste de Venezuela. Después de esto, múltiples expediciones volvieron al lugar para explorar las grandes cantidades de ostras de perlas que habían en esas islas. De hecho, se convirtieron en uno de los recursos más valiosos del Imperio español. Al año siguiente, en 1499, después de la llegada de Colón al territorio oriental de Venezuela, arribó Alonso de Ojeda acompañado de Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Llegaron al Golfo de Paria o Golfo de las Perlas, llamado así por la gran cantidad de perlas que portaban como adorno los indígenas. El Golfo de Paria se encuentra en la parte norte de la desembocadura del delta del río Orinoco, en el Océano Atlántico, y sus aguas y costas son compartidas entre Venezuela y la actual Trinidad y Tobago. De ahí siguieron a occidente y visitaron las islas de Curazao y la costa de Coro. Desde ahí continuaron hasta el Golfo y descubrieron un inmenso lago que hoy es conocido por el lago Maracaibo.
Luego, algo más al oeste, se encuentra la laguna de Sinamaica, y ahí es donde se observaron estos palafitos, que son estas viviendas sobre el agua donde vivían los indígenas en aquel momento. Por ello llamaron a esta tierra la Pequeña Venecia o Venezuela. Juan de la Cosa lo llamaría el Golfo de Venezuela. La colonización de la Venezuela continental comenzó en el año 1502, cuando España estableció el primer asentamiento permanente en la ciudad de Cumaná, a 400 kilómetros al este de la actual Caracas. Los indígenas, antes de la llegada de los españoles, estaban organizados en pequeños grupos de agricultores o cazadores a lo largo del río Orinoco, así como de la costa y de la cordillera de los Andes, y vivían sobre todo del campo. Con la llegada de los colonos españoles empezaron a formarse las primeras ciudades. En un primer momento, los reyes gobernaban sus tierras americanas a través de personas de confianza. Esto era así, o sea, ningún rey español fue allí a ver cómo estaba América ni nada, el viaje era demasiado arriesgado. Es más, el primer rey que llega a América es Juan Carlos I, de hace nada, el emérito, básicamente. En 1717, el rey de España, Felipe V, proclamará el Virreinato de Granada, del que formarán parte la actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Guayana. Más tarde, en 1777, la corona establecería, con Carlos III a la cabeza, la Capitanía General de Venezuela, con un territorio bastante similar al que ocupa actualmente. Bueno, aquí viene la ineficacia del régimen económico y político de la monarquía española. Esto acarrea que enseguida la emancipación política de sus colonias. Además de esto, la Guerra de Independencia en 1808 aceleró todos estos movimientos de independencia. Y así llegamos a que el 5 de julio de 1811 el primer Congreso venezolano declaró la solemne independencia absoluta de Venezuela, naciendo la primera República de Venezuela, nación libre e independiente del Imperio Español. Esta nueva república apenas dura un año, ya que el 25 de julio de 1812 se vuelve a reconocer por las Cortes españolas. Un año después, Simón Bolívar lideró lo que se llamó la Campaña Admirable, invadiendo en tan solo 4 meses las provincias de Mérida, Trujillo y Caracas. El 7 de agosto de 1813 se declara la Segunda República. Esta Segunda República fracasó a los 16 meses, tal vez por falta de experiencia o unidad nacional entre los patriotas. Venezuela logró conquistar la independencia como parte de la campaña de Simón Bolívar para la liberación de la Nueva Granada, cuando se instauró la República de Colombia, más conocida por la Gran Colombia, que va a abarcar a la actual Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, y partes del noroeste de Brasil, el oeste de la Guayana y el norte de Perú. Este nuevo territorio se declaró independiente de España en 1821, bajo el mandato de Bolívar. Bolívar defendía la idea de que un Estado quedaría debilitado frente a un sistema de gobierno federal. De ahí que las constituciones de la Gran Colombia favorecerían el control de un gobierno central, controlado desde Colombia. Esto perjudicaba en gran parte a la Venezuela, con lo que surge un fuerte sentimiento anti-Bolívar en Venezuela. Empieza a haber unas diferencias políticas entre los partidarios del centralismo y del federalismo. Finalmente, Venezuela se constituye como un país soberano e independiente en 1831. Y la fórmula federalista es la que finalmente va a predominar. La historia política de Venezuela desde su independencia definitiva en 1831 y durante el resto del siglo XIX va a estar marcada por la toma de poder de diferentes caudillos, en su mayoría, militares. Venezuela se va a convertir en un país independiente,
pero que seguirá marcadamente fragmentada en diferentes identidades regionales, lo que creaba un gran vacío de poder. Tras implantarse un sistema federalista en Venezuela, después de la disolución de la Gran Colombia, José Antonio Páez, de ideas conservadoras, que había estado luchando por la independencia de Venezuela con Bolívar, estableció un gobierno provisional y se autoproclamó presidente de la Cuarta República de Venezuela, convirtiéndose en el primer presidente de la Venezuela independiente. La gente estaba cansada de la idea esta centralista que pretendía controlar Venezuela desde Bogotá, y el pueblo venezolano pues pidió a Páez que el libertador Bolívar pues no volviera y que fuera, pues entonces lo que hizo este Antonio Páez pues tuvo que mandar al exilio a su amigo Simón Bolívar. Entre 1859 y 1863, el país se sumió en una guerra civil que fue conocida como la Guerra Larga o la Guerra de los 5 años. Más adelante, a finales del siglo XIX y entrados ya el siglo XX, destacará la dictadura del general Juan Vicente Gómez. En 1910 fue elegido por el Parlamento como presidente constitucional para el periodo de 1910 hasta 1914. Pero quien sería apodado el benemérito o el rehabilitador durante sus primeros años en la presidencia, pues terminó por convertirse todo aquello en una dictadura, que durará hasta su muerte en 1935. Bajo el mandato del general Gómez se conformó el Estado moderno de Venezuela. El país se transformó en cuanto a infraestructuras y economía se refiere. Existe mucha controversia en torno a su figura, ya que a pesar de haber gobernado de forma excesivamente opresiva y autoritaria, impulsó a Venezuela llevando a cabo grandes obras públicas como puentes, edificios de aduanas, concesiones ferroviarias, etc. Este hombre pues también va a fundar las primeras aerolíneas venezolanas, construyendo los primeros aeropuertos, las primeras terminales de autobuses, y construyó la carretera Trasandina. Esta carretera parte desde la capital, Caracas, hasta la ciudad de San Antonio de Táchira, en la frontera con Colombia. Son 1.529 kilómetros, va a recorrer la costa y va a atravesar la cordillera de los Andes. Gómez consiguió recuperar la confianza internacional en Venezuela, restableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y este dictador pues va a fallecer en el año 1935. Tras la muerte del dictador Gómez, en 1935 será nombrado como presidente provisional López Contreras, que se va a proponer pues acabar con los personalismos, así como la evolución hacia la democracia. Desde que empieza a gobernar, pues abre las puertas a los partidos políticos. Sin embargo, tuvo que cerrar las puertas a los comunistas y anarquistas, al ser movimientos revolucionarios que no dudaban en utilizar la violencia. Este presidente será el primero en usar la radio y, para sorpresa de los venezolanos, será el primer presidente de la República que lo oirá en La Voz. Una de las primeras acciones que realiza es la de liberar presos políticos, lo que supone un avance para la sociedad que había estado sumergida en el miedo y la represión de su predecesor. Para las elecciones, para votar, pues va a seguir siendo necesario saber leer y escribir, y esto va a excluir a gran parte de la población, ya que el nivel de analfabetismo era altísimo. López Contreras finaliza su periodo presidencial en 1941 y su forma de gobierno, si bien no era una dictadura, no logró construir un régimen democráticamente estable. Lo que sí parece claro es que esta forma de gobierno era sustancialmente mejor que la que existía anteriormente a manos del dictador Gómez.
Su sucesor será Isaías Medina Angarita, que va a legalizar, por fin, el Partido Comunista. Y el 18 de octubre de 1945, el general Angarita fue derrocado por un golpe de Estado fruto de la combinación entre una rebelión militar y un movimiento popular, liderado por el recién formado partido político Acción Democrática, que como resultado fundamental de aquel hecho histórico fue el desarrollo de una nueva Constitución nacional, donde finalmente sí que quedaba constituido el voto directo, universal y secreto. En 1947 tuvieron lugar unas elecciones donde se dieron cita muchos partidos políticos, entre ellos el líder del golpe y partido gobernante, Acción Democrática, y el Partido Comunista de Venezuela. Como cabía esperar, por el ambiente popular, Rómulo Gallegos, cabeza de Acción Democrática, ganó las elecciones. Este gobierno solo duró 9 meses y 9 días y estuvo caracterizado por los excesos de su partido y por entrar en constante amenaza por las intrigas que un gobierno civil generaba en el seno de las Fuerzas Armadas. El 24 de noviembre de 1948, un nuevo golpe de Estado derribó el proyecto democrático y entonces se inició una nueva dictadura militar, liderado por el militar Marcos Pérez Jiménez. Al principio se estableció una junta de gobierno. Los líderes de esta junta, prometieron al pueblo regresar a la legalidad democrática y respetar la voluntad del pueblo mediante unas elecciones libres. Las elecciones tienen lugar en 1952. Y bueno, pues pasa lo que tiene que pasar. En cuanto los resultados dan la victoria al otro partido político, la Unión Republicana Democrática, pues un grupo de militares liderados por el coronel Marcos Pérez Jiménez, el mismo, y en nombre de su partido, el Frente Electoral Independiente, volvió a tomar el poder por la fuerza, estableciendo una nueva dictadura militar que gobernaría Venezuela hasta 1958. Su gobierno es otro ejemplo de dictadura militar de carácter autoritario y personalista, donde la oposición quedó prohibida y condenada nuevamente a la clandestinidad. Intentó después perpetuarse en el poder mediante un plebiscito, lo que produjo ya una división interna en el seno de las Fuerzas Armadas, lo que terminó por derrocarlo a través de un movimiento cívico-militar en 1958. A partir de ahí ya esto desembocaría finalmente en una duradera democracia para Venezuela. Aquí nuevamente va a haber unas nuevas elecciones donde las ganaría Rómulo Betancourt, que va a ser cabeza de Acción Democrática. Aquí ya a partir de aquí se establece un régimen verdaderamente democrático, mediante un pacto que pone de acuerdo a todos los actores sociales de la nación. Este pacto va a ser conocido como el Pacto de Punto Fijo. La firma de Pacto de Punto Fijo en 1958 tiene un carácter más simbólico que otra cosa, ya que es la primera vez que los principales partidos políticos, Acción Democrática, el Comité de Organización Política Electoral Independiente, el COPEI, y Unión Republicana, pues se ponen de acuerdo. Este pacto consagró el compromiso de los políticos y sus partidos con la estabilidad de la democracia. Y en líneas generales, pues determinó la realización de elecciones libres y periódicas con la obligación de aceptar los resultados electorales por parte de la oposición. Y excluyó nuevamente al Partido Comunista de Venezuela del sistema político. Este pacto permitió la estabilización en los primeros años del sistema democrático representativo. El acto se firmó en la residencia de Rafael Caldera, que tenía el nombre de Punto Fijo, y estaba ubicada en Caracas. Los firmantes de este pacto pues serán Rómulo Betancourt, por Acción Democrática, Rafael Caldera, por COPEI, y Jovito Villalba, por Unión Republicana Democrática. Bueno, vamos a explicar un poquito los partidos políticos en qué consistían.
Acción Democrática es un partido político fundado en 1941 y la tendencia de este partido es socialdemócrata. Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, es un partido político fundado en 1946 y está enmarcado en una ideología conservadora social cristiana. Son herederos del Partido Unión Nacional de Estudiantes, que se desarrolló con el apoyo de la Iglesia Católica. Y luego existen partidos ilegales, como el Partido Comunista Venezolano o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Los acuerdos determinaron que los partidos políticos podían ser legales, pues Acción Democrática o COPEI, y que también había ilegales, como el Partido Comunista o el otro partido revolucionario que hemos comentado, estableciendo a los legales como los que van a estar en el sistema y se va a marginar a los ilegales. Además existía el llamado Pacto Institucional, que sin haberse oficializado nunca, representó un acuerdo implícito entre COPEI y Acción Democrática, que ambas partes respetarán hasta mediados de los años 80, grosso modo. El acuerdo establecía los derechos y obligaciones del gobierno y de la oposición. Los derechos incluían el posicionamiento de jueces, magistrados, fiscales y presidente de las cámaras, que en un principio se pensó como un sistema multipartidista, pues pasó a ser prácticamente bipartidista, donde Acción Democrática y COPEI se comían prácticamente toda la tostada, turnándose en el poder durante décadas, algo que esto me recuerda pues al sistema canovista de principios del siglo XX en España. El sistema de la Restauración, que luego pues termina por esta corrupción o este cachondeo de turnismo pues que no lleva a ningún lado y al final se desgasta. Bueno, en definitiva, va a haber una limpia de partidos y al final van a quedar dos. Y esto va a acabar haciendo que las prácticas políticas o la tendencia política ideológica pues de estos partidos, que van a ser los partidos legales, son los que van a tener la única legitimidad y van a monopolizar todas las decisiones políticas, mientras que el pueblo pues poco puede hacer, salvo algo con el voto, cambiar su voto o no, pero es que no tiene ningún poder de hacer nada. Los partidos políticos, estos dos partidos, van a tener el poder absoluto. Y esto se va a llamar como el modelo de hegemonía venezolano, que fue denominado como un sistema populista de conciliación de élites o pacto de élites, generando una profunda dependencia de la sociedad en los políticos. Esta omnipresencia gubernamental pues generó un clima de corrupción muy elevado. Este acuerdo da una estabilidad democrática, pero cortaba de raíz la participación popular, la cual quedó reducida a una simple decisión electoral, que tenía lugar cada 5 años. El modelo de desarrollo que se inauguró en 1958 estructuró la economía venezolana durante un periodo de más de 30 años. Este modelo determinó el nivel por el cual el Estado intervendría en la economía. El Estado ya de por sí participaba en la economía del país, pero a partir de este nuevo modelo de desarrollo, la intervención irá creciendo hasta límites insospechados. El Estado va a tener prioridad por 2 actuaciones principalmente. La primera actuación va a ser la de generación de riqueza, que va a dar la máxima importancia a la industria básica, es decir, el petróleo, la electricidad o la siderurgia. Y claro, ¿cuál va a ser la máxima prioridad? Pues va a ser la industria petrolera. En Venezuela el petróleo se descubre a principios del siglo XX y la verdad que esto, pues, muchos especialistas lo dicen, que parece más una maldición que otra cosa.
En definitiva, para generar riqueza, el Estado va a promocionar al sector industrial, tanto público como privado. Por otro lado, otra línea de actuación va a ser la distribución de la riqueza. El Estado va a actuar para lograr que su objetivo, mediante las acciones directas o indirectas, va a ser esta de distribuir la riqueza, tanto a lo mejor como dando un empleo público o aumentando el gasto social, sanitario o educativo. El Estado va a subvencionar todo lo que pueda de la industria, de la agricultura, del transporte, de las infraestructuras y de las comunicaciones. Va a dar créditos con tasas de interés realmente negativo, es decir, inferiores a la propia inflación. Las empresas nacionales van a monopolizar todos los servicios públicos desde el agua, la energía eléctrica, la telefonía o el transporte. Aparte de todo esto, en el año 1976 el presidente Carlos Andrés Pérez va a nacionalizar toda la industria petrolera del país. El Estado va a estar monopolizando su fuente principal de ingresos, que va a ser el petróleo. Este sistema va a permitir inicialmente pues, un ascenso de la clase media, pero lamentablemente pues, esto no va a durar mucho. Y aquí sí que es verdad que podría haber como un cierto parecido con el Estado Europeo del Bienestar, pero esto nada más lejos de la realidad. Existen diferencias brutales entre el modelo económico europeo y el modelo venezolano. Son diferencias muy grandes. Básicamente en Europa, la riqueza generada se dirige indirectamente hacia afuera, es decir, va a ir hacia el sector privado. Existe un intercambio entre el sector público y el sector privado. ¿Pero qué ocurre en Venezuela? Pues esa riqueza que se genera por el sector público pues se va a dirigir como hacia adentro. Todo estaba monopolizado por el Estado. Todos los ingresos se los quedaba el Estado. Y con eso la corrupción va a ser impresionante. Claro, mientras el mercado del petróleo vaya bien, pues bueno, pues esto va a ir más o menos bien. Pero como hay algún problema, alguna crisis petrolera, el lío va a ser, de consecuencias bíblicas. Es evidente que la economía venezolana pues, tenía una dependencia del petróleo. A principios de los años 70 hubo un pequeño estancamiento financiero. Sin embargo, en 1973 pues, hubo un auge petrolero y esto enmascaró esta dependencia. Se aumentó el gasto público de forma exponencial y esta inyección de pasta, de petrodólares, pues hace que la clase media, pues más o menos se mantenga muy bien y se mantenga bastante alejada a los estándares de sus países vecinos. Por ejemplo, en Venezuela era curioso porque había hasta restaurantes franceses que eran incluso mejores que en la propia Francia, y estos estaban en Caracas. Y luego los venezolanos se convierten en los mayores consumidores de whisky del mundo. Esta bonanza era más bien ficticia y al final de 10 años, pues más tarde la burbuja pues revienta. ¿Y qué ocurre aquí en los años 80, a principios? Pues que las exportaciones petroleras sufren un grave desplome, con lo que todo básicamente se va a la mierda. Para empezar, el Estado venezolano tiene que solicitar un aplazamiento de la deuda al FMI, al Fondo Monetario Internacional. Luego, el 18 de febrero de 1983, el gobierno se ve obligado a devaluar la moneda nacional. Desde este momento, las condiciones de vida de la población venezolana pues, comienzan a sufrir un empeoramiento progresivo. El petróleo había engrandecido la economía venezolana, pero ahora la suerte empezaba a cambiarse. En el ámbito político, este descontento también se empieza a notar. La corrupción de este sistema clientelar estaba dejando al pueblo venezolano en una situación política
incluso peor de la que estaba antes. La idea de reforma del Estado empieza a surgir. Tanto los medios de comunicación como los partidos políticos pues empiezan a pensar que se necesita una reforma. Entonces se empieza a pensar. Se empieza a pensar, pues esto llega incluso demasiado tarde, es que llega muy tarde. En 1984 se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, el COPRE, cuya tarea era la de generar propuestas para superar la crisis. Además de esto, sus propuestas fueron rechazadas continuamente por los siguientes gobiernos, probablemente porque eran muy antipopulares. Luis Herrera Campins, de COPEI, que era presidente de Venezuela entre los años 1979 y 1984, fue incapaz de frenar la inflación que solo hacía subir y subir. Y esto hacía perder la confianza de todas las inversiones venezolanas. Y la moneda nacional, el bolívar, pues se devaluaba aún más. En 1988 sale elegido nuevamente Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, quien plantea un paquete económico liberal con una serie de medidas muy fuertes para rescatar el país. Nada más salir elegido las pone en marcha. Y ya a partir de aquí se lía la mandanga. Aumenta el coste de la vida, se liberan los precios no hacen más que subir y subir, sube incluso la gasolina. La clase media se encuentra totalmente ahogada. Esta resistencia de los venezolanos a acomodarse a un nuevo sistema, donde el papel del petroestado tenga que verse reducido y reemplazado por una economía de mercado, explota el 27 de febrero de 1988. Tanto en Caracas como en la mayoría de las ciudades, fueron escenarios de barricadas, de cierres de carreteras. Empiezan a destrozar los comercios. Hay disparos, hay saqueos. Se desconoce el número de víctimas, pero parece ser que hubo alrededor de 1 millar. Y ante este ambientico, el 4 de febrero de 1992, pues un tal Hugo Rafael Chávez Frías y varios oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas que habían creado en 1982 un movimiento cívico-militar de carácter revolucionario que se llama el Movimiento Bolivariano, pues dan un golpe de Estado. Llegan a acorralar a Carlos Andrés Pérez en el Palacio Presidencial, pero tropas leales al todavía presidente frustran el intento y meterán a Hugo Chávez en la cárcel. Esto parecerá un fracaso de golpe de Estado, pero realmente, pues ahora este hombre, que antes era un total desconocido, pues se convierte en una especie de redentor crucificado. Y esto hace que 6 años después el propio Hugo Chávez salga elegido mediante elecciones generales. Para algunos analistas, el derrumbe del petroestado fue la causa del derrumbe de la democracia, que sin crecimiento económico y sin dinero, el poder de los partidos descendió y las lealtades se debilitaron. Y a partir de aquí comienza un periodo bastante oscuro de la historia de Venezuela que se conoce por el chavismo, donde el país se convierte, pues no sé, es un estado fallido, básicamente. Y esto lo dejaremos para otro Tariq, porque ya estoy mirando el reloj, es más de la media hora habitual, y yo creo que hasta aquí, y además es que el tema del chavismo tiene lo suyo. Así que bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Aprende Historia con Tariq.